He estado pensando y reflexionando en los huesos, partiendo porque los estoy estudiando y es bacán comprender cómo estamos hechos y que tiene un sentido, que sigue un patrón y que con comprender las bases del esqueleto puedes prácticamente dibujar, en este caso cualquier ser humano, porque todos tenemos lo mismo adentro, independiente de que las formas sean diferentes y unos huesos puedan ser más pronunciados que otros, la base es la misma. Ahora estaba sentada en el sillón leyendo el primer salmo, donde dice, habla de los que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y meditaba en eso, en un árbol plantado al lado de un río, imaginándolo, sintiéndolo obviamente, comprendiendo que ese río es el Espíritu Santo, que es lo que nos nutre, que es el que nos aconseja obviamente, recordando también que somos como ramitas injertadas en Jesús. Y pensaba en el tema de nuestros huesos, cómo anclar esas verdades dentro de nosotros, no tan solo memorizándolas, sino sintiéndolas, viviéndolas, porque al final vivimos desde nuestra identidad. Hay muchas cosas que ni siquiera pensamos y simplemente las hacemos, y eso viene de nuestra identidad más profunda. Entonces visualizaba cómo la palabra, cómo estar cerca de Dios es algo que viene desde nuestros huesos, desde lo más profundo de nosotros. Cómo mezclar la profundidad de nuestro ser con esas verdades y sentirlas desde lo profundo produce las hojas, las ramas y las flores que después van a dar los frutos. Entonces al final visualizaba el árbol, pero terminé pensando en los huesos y en las flores, en la belleza de ambas cosas. Desde que empecé a estudiar los huesos de los seres humanos, como que me gustan más. Veo más belleza en las calaveras, en las vértebras, en todos los huesos, y me gusta cómo en descubrir el mundo vemos esa belleza que a veces está escondida. Y no escondida porque esté oculta, sino porque va más allá de lo superficial. Requiere una inmersión, un esfuerzo, tiempo. Requiere que de verdad queramos comprender eso que estamos estudiando más allá de solo las palabras o de lo técnico. Y encuentro fascinante cómo se mezcla el estudio que estoy haciendo de arte con la palabra que estoy estudiando. Es bello, la verdad es bello. Y veo esa imagen, lo veo y creo que voy a hacer eso, que voy a hacer un dibujo de eso, porque es como el proceso, es simplemente lo que estoy viviendo, y muchas veces de eso va el arte, de expresar, de mostrar los procesos que estamos pasando y de poder compartirlos con los demás, porque quién sabe, puede ser que haya más personas que estén viviendo algo parecido. Hoy día estaba viendo el video que subieron en Girls Gone Bible, donde está Christina Kane, y hablaban de hartas cosas, pero uno de los temas que mencionaba era sobre la vergüenza y cómo es distinta de la culpa. Y de verdad que me hizo caleta de sentido, porque la culpa tiene que ver con cuando cometemos un error y nos sentimos mal por eso que hicimos, ¿cierto? Pero la vergüenza tiene que ver con nuestra identidad, con quiénes somos. Es algo que va más allá de lo que tú haces, es una voz súper específica que te dice: hay algo mal contigo, hay algo intrínseco que está mal contigo. Y cuando actuamos desde esa identidad, actuamos en vergüenza. Personalmente, ha sido ocultando partes de mí, pensando que ciertas partes no están bien, simplemente porque son distintas o son extrañas, o porque, claro, esa voz entra a nuestra vida por cosas que sucedieron, por cosas que quizá nos dijeron en algún momento y se queda ahí. Entonces, para luchar con eso, hoy día les voy a compartir parte del Salmo 139, donde habla de cómo somos formados, porque no tenemos que vivir con vergüenza.
Somos formados en la imagen y semejanza de Dios, y tal como somos, con nuestras peculiaridades, con las cosas que son diferentes, que son extrañas, Dios así te hizo. Transformarnos no se trata de eliminar nuestra personalidad ni nuestra esencia, sino de cómo ir limando esas cosas ásperas. Es ir mejorando eso que ya está adentro, ir como moldeándolo, formándolo de cierta forma, pero no quita quién eres, en el fondo no cambia, de hecho solo lo va revelando más y más. Entonces, en el Salmo 139 del versículo 13 en adelante dice: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. En Job, en el versículo 10:10 dice: Tú guiaste mi concepción y me formaste en el vientre. Me vestiste con piel y carne y tejiste mis huesos junto con mis tendones. Me diste vida y me mostraste tu amor inagotable, y con cuidado preservaste mi vida. Y al final del día, ahí está el poder que tenemos de tomar esa decisión. Voy a creer lo que dice el mundo de mí, lo que dicen las personas de mí, o voy a creer lo que dice Dios de mí, lo que Jesús piensa de mí. ¿Qué voy a creer? Y en base a eso, en lo que creo, ¿qué voy a hacer? ¿Desde dónde nace eso que estoy haciendo? ¿Cuál es la identidad que crea mis acciones detrás de lo que se ve? Y por eso yo creo que lo más importante es que sepas que no eres un error y que no hay nada malo contigo. Que todas esas cosas que quizá te avergüenzan, que son extrañas, que son diferentes, son cosas que Dios puso ahí y que las puso ahí por alguna razón. Y que tenemos la puerta abierta para ir a Él y preguntar directamente: oye, ¿por qué me hiciste así? ¿Qué se supone que debería estar haciendo? Guíame porque no sé.